compañía hoy de dos hermosos perros. Había un hombre que siempre necesitaba tener la razón. En el trabajo discutía hasta por el color de una diapositiva. En casa peleaba por cuál era la mejor ruta para llegar al supermercado. Y aunque ganaba la mayoría de sus discusiones, cada victoria le costaba más caro. Poco a poco las personas comenzaron a alejarse, a verlo como alguien difícil de tratar. Un día, después de una reunión en la que humilló a un compañero frente a todos, se dio cuenta de que nadie lo felicitó. Nadie lo miraba con admiración. Al contrario, vio miradas de incomodidad, de distancia, de rechazo. Y ahí entendió algo. No era él quien estaba hablando, era su ego. Hoy vamos a hablar de ese invitado incómodo que todos llevamos dentro. A veces nos protege, otras veces nos limita y lo más interesante, el ego puede disfrazarse de éxito, de inseguridad o incluso de humildad. Bueno, el ego es ese invitado incómodo del que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de vamos a hacer primero que todo como una explicación, es que sencilla. Yo sé. Que no se escucha la música de fondo. Entonces, No se vaya a tirar algo. vamos a definir el ego. El ego sencillamente es lo mismo que decir yo. Es ese falso concepto de identidad, es ese yo ilusorio, esa personalidad, ese mecanismo de defensa, ese instinto de supervivencia, esa máscara, esa coraza con la que nosotros estamos identificados. Estaba escuchando ahorita a un psicólogo y él definía así este yo. Entonces él decía que cuando el bebé nace y hacen esa figura de cortar el cordón umbilical, desde ahí se crea como un trauma porque ese bebé empieza a sentir como ese vacío. Entonces nace ese ser indefenso que no tiene como su cerebro desarrollado, que no tiene su capacidad de discernir. Y es cuando empieza a pegársele, digamos, él explicar cómo que viene ese bebé, ese ser. Entonces viene ese ser sin una identidad. Y entonces empieza a rodearse de su ciclo familiar, de su entorno social, de sus amigos. Y empieza a pegársele a ese ser, esas creencias, esos miedos. Y entonces toda esa coraza, todo eso que se pega, es lo que finalmente se llama ese yo. El ego. Porque Ajá. finalmente el ego viene siendo todas las experiencias que hemos adquirido de nuestra vida. Los traumas, ¿sí? Lo que tú dices, los miedos, las inseguridades, todo ese entorno que se ha formado, que en algún momento nos van a proteger ante alguna situación y vamos a poder reaccionar, ¿sí? Bien sea de forma positiva o de forma negativa. Exacto. Y eso lo llamamos el famoso ego, que está muy de moda. Sí. Lo que también es cierto es que, como decíamos en la historia, pues el ego nos puede aislar y también de alguna manera nos puede proteger. Entonces, lo importante es mirar de qué manera lo abarcamos. Entonces, también podemos decir que el ego es esa imagen que tenemos de nosotros mismos. Sí. Es una construcción de lo que creemos ser, lo que queremos mostrar, cómo queremos ser reconocidos. No es malo en esencia, pero es necesario para nuestra identidad. Muchos filósofos lo pueden decir, que es como esa vocecita, como si de nuestro cuerpo habitara otra persona, por así decirlo. Es como esa vocecita interna que nosotros tenemos, que nos sirve a veces para sabotearnos o nos sirve para tomar impulso para hacer algunas cosas. Es como esa persona que habita, otra persona que habita dentro de nosotros, por así decirlo. Así es. Freud, por ejemplo, decía o veía el ego como un mediador entre los deseos, la moral y la realidad. Para otras filosofías orientales, el ego lo entienden como una ilusión, como una máscara que nos separa de nuestra esencia. Entonces, reflexionando estos conceptos, el ego no es nuestro enemigo, pero tampoco debería ser nuestro amo. Entonces nosotros deberíamos ver ese ego es más bien como un maestro y para entenderlo o para
saber qué nos quiere decir, podamos contestar a las preguntas de si no tengo miedo, ¿qué haría? Eso que tú acabas de decir está muy bien, porque aparte, si lo hablamos desde, desde el plano espiritual, ¿sí? Pues los grandes filósofos que hablan acerca de la filosofía y donde ya empezamos a enfocarnos que todos somos uno solo, ellos sí miran el ego muy como el maestro de los maestros, ¿sí? Porque es el que viene a enseñarnos como ese camino a donde debemos llegar, donde todo es unidad, donde no debe importar si tengo, si no tengo, porque realmente todos somos iguales. Bueno, una vez más estamos aquí en compañía de nuestras dos mascotas. Se están escuchando sonidos extraños. Es que aquí abajo de nuestros pies está Era y Dante jugando. Después se los presentamos. Vamos a dar unos ejemplos de lo que es el ego en lo cotidiano, como para que las personas que nos estén escuchando se vayan identificando. Entonces, por ejemplo, en el trabajo, cuando te molesta que un colega reciba reconocimiento, no porque no lo merezca, sino porque sientes que tú quedas opacado. Entonces, ahí, pum, ego. Ahí está el ego presente. En un ejemplo, por ejemplo, de pareja, como cuando nos cuesta pedir perdón, porque eso sería perder. Entonces, ¿cuántas veces sí nosotros tenemos como ese problema con la parejita? Y no, yo prefiero no pedir perdón, prefiero pedir permiso a pedir, dígame. Así como la canción. Como que la cagué porque no se hace. Por ahí va. El que ha Porque el escuchado la derecho salsa, se sabe cuál Prefiero es. pedir perdón que pedir permiso. Un ejemplo, por ejemplo, del ego en la familia, cuando siempre quieres que se haga lo que tú dices, digamos en alguna reunión familiar o algo, entonces, ¿por qué? Porque tu idea o porque tu forma de plantearlo o porque tu manera es la mejor. El ego en redes sociales, cuando subes algo y estás pendiente de cuántos likes obtienes, porque sientes que tu valor depende de la aprobación externa. Ahí también el ego. Yo diría también, por ejemplo, cuando subimos los estados y que vemos 1000 veces los estados a ver quién más nos vio. Exacto, Ese sí. es estilo, ahí está el ego como diciendo, ¡ey, mira, mira! Venga, qué tan popular soy. Exacto. Sí. Ahí, bueno, en todos los ejemplos que tú estás dando, es muy reflexivo y vale la pena, pues, analizarnos, ¿sí? ¿Desde dónde estoy actuando? ¿Desde mi ego o desde mi verdadero yo? ¿Sí? Mira, sí. Porque el ego siempre va a ser esa vocecita que vive y dice, venga, pero usted puede ser mejor, usted puede, sí, entonces hay que analizar bien si es para algo positivo o para algo negativo que está actuando el ego ahí. De acuerdo a estos ejercicios o a estos ejemplos que les planteamos para las personas que nos están escuchando, vienen dos preguntas que valdría la pena que nos ayudaran a contestar. ¿En cuál de estos ejemplos que mencionamos te reconoces? ¿En qué momentos sientes que tu ego toma el volante? Porque sí, muchas veces yo creo que, sobre todo cuando nos da mal genio, ¿no? Cuando viene el tema este de la expectativa, que no se cumplen las cosas como nosotros queremos, que nos llenamos de odio, ahí está el ego, Sí. poniéndonos. Y ahí siento que el ego toma su... Toma el si control. lo dejamos, Toma el el control. ego fácilmente Sí. puede tomar el control. Sí, porque vamos a decir, el ego siempre va a ser como esa parte de nosotros que quiere que estar juzgando, que es envidioso, que está en la crítica, ¿sí? Ujú. Ese es el ego. Ese es el ego. Sí, ese es el ego, básicamente. Como que yo decía, bueno, pero o sea, ¿qué es el ego? No había entendido yo como tal, o sea, ¿qué era? No, es como eso que viene a estar en el juicio. O sea, porque lo que tú dices ahorita, porque mi compañero y no yo, ¿sí? O porque soy yo el que tengo que pedir perdón si esa persona fue el que se equivocó, porque no puedo dar mi brazo a torcer, ¿sí? Exactamente. Como también lo dijimos en la historia, el ego, como nos puede limitar, también nos puede proteger. Entonces, podemos hablar de dos caras del ego. Si hablamos del lado útil del ego o de la cara buena del ego, podemos decir que nos da identidad y en ocasiones nos da autoestima. Sí. Nos ayuda a defendernos en situaciones de injusticia y nos motiva a mejorar. Esas son las caras positivas o la parte útil del ego. El lado oscuro del ego es cuando nos hace rígidos o incapaces de aceptar errores, cuando nos vuelve competitivos sin sentido, cuando nos desconecta de la empatía y del amor genuino, cuando nos mantiene en constante insatisfacción, Sí. cuando, no, mejor dicho, no nos calienta ni el sol.
Pero sí, cuando a pesar de mis logros profesionales, todos los logros que tengo, o sea, como que siempre quiero más y más. O sea, vamos a decir que en esa parte yo lo estaba leyendo y decían que era bueno y era malo, ¿sí? Bueno porque me va a ayudar como a escalar, pero malo si tengo como esa obsesión como tal de siempre querer ser mejor, mejor, mejor. Entonces como que, como siempre le hemos dicho, todo tiene que tener un equilibrio. Así es. El ego es como un caballo, fuerte, poderoso, con energía, pero si no sabes montarlo, te va a arrastrar. Ufa, ufa. ¡Qué belleza! Esa frase está chévere. ¿Cierto? Sí. El ego es como un caballo. Voy a montar ese caballo. Voy a domar ese caballo. Voy a cabalgar ese caballo. No, ya usted se está yendo por otros lados. No, el del ego. El del ego. Señales de que el ego nos domina. Por ejemplo, cuando nos cuesta reconocer errores. Es también el lado oculto. Uy, ¿cuántas personas hemos visto? Personas que son muy soberbias, ¿no? Soberbias y, o sea, yo soy siempre el que tengo la razón, ¿sí? Y así no la tenga. Así sepa que la pared blanca, yo digo que es negra, o sea, siempre tengo que tener la razón. Ay, sí. Ay, sí. Hay muchas sí. personas así. Sobre todo, muchos de nuestros familiares ya de altas edades. Sí. Abuelos, tíos, que tienen ese nivel como de... O sea, yo soy el que tengo la razón. sí. De hecho, creo que también viene porque ellos vienen de otra generación. Nosotros estamos siendo más conscientes a muchas cosas y sabemos que así como todo va cambiando, nosotros tenemos que cambiar y tenemos que modificar algunas cosas que hemos aprendido, ¿sí? Pero, ¿cómo le voy a decir a mi abuelita que cambie su genio? Cuando mi abuelita ha sido así toda la vida, o sea, ya... No, Difícil. y en las conversaciones de ellos, pues nunca se mencionó la palabra ego, nunca se definió lo que era ego. Para ellos eran sus creencias, su coraza con la que se formaron y es la verdad para ellos. Sí, y es claro. la verdad que para ellos existe, exactamente. Sí. Pero nunca es tarde porque también hay personas mayores que se dan cuenta que pueden cambiar y cambian. Sí, por convicción, Ujú. de acuerdo. Otra señal de que el ego está dominando tu vida es cuando necesitamos tener la razón en cada discusión. Y yo creo que eso se puede presentar como mucho en qué, como en el tema de las relaciones de pareja. Sí, a veces Sí, uno siempre a veces tiene uno esa- actúa mucho desde cuando son discusiones de pareja, creo que uno actúa, Siempre tira por su lado. sí, uno siempre va a actuar como desde el ego. Sí. Yo soy la que tengo la razón. O sea, no, tú fuiste que la embarraste. Sí. Pero pues también hay que agachar la cabeza y saber decir, venga, o sea, yo también tuve este error y este error. ¿Mm? O en las relaciones de amigos también. ¿Sí? Cuando no queremos, sí, reconocer eso. Otra forma en la que el ego está dominando nuestra vida es cuando nos comparamos constantemente con otros. Téngame ahí, cuerno. Dante, por favor, soporta el cuerno de la mamá. Cuando nos comparamos con otros. Cuando nos comparamos con otros. Ahí también entra el juego del ego y es cuando está dominando nuestra vida. Sí, Y muy siempre feo. pasa. Ujú. Siempre está como, ella es más alta, me gustan más sus piernas. Mira que la semana pasada, Ay, yo no tengo, no sé ella si, sí no sé tiene. qué si en la semana pasada, no sé si te pasó, semana de eclipse, o sea, fue como que tenía todo revuelto. Energías, energías. Y yo en algún momento yo decía, o sea, venga, yo tengo esta, o sea, yo qué estoy haciendo, qué he hecho, sí, como que tenía muy esto y decía, bueno, y comparaba. Ay, empezó la crisis de la vida, Sí, pero entonces yo decía, no, o sea, sí he hecho cosas, ¿sí? Entonces, como que esa crítica yo decía, no, marica, o sea, no, estoy mal porque yo no me puedo comparar. Cada uno de nosotros tiene un proceso totalmente diferente, Sí. pero siempre va a llegar a pasar. Sí, siempre tiene un momentico hasta que uno como que, espere, calmaos, que esto no puede ser así. No crean ustedes que porque nosotros hacemos TikTok, hacemos podcast, nosotros no tenemos esos momentos de introspección, esos momentos de duda. Es más, es cuando más tenemos esos momentos de introspección porque todo esto nos hace pensar. Y lo digo muy a modo personal, yo no sé hace cuánto fue, hace como 15 días estaba hablando con alguien y me dijo, tú, diciendo eso, ¿tú qué haces raíces y alas? Y yo dije, sí, es que yo soy un ser humano. O sea, no porque yo haga temas de ayuda personal, o sea, no significa que yo misma no necesite ayuda. ¿Sí? O sea, es cuando más... Es duro. cuando más nos damos cuenta que sí la necesitamos. Total. Como que cada vez, uy, no, esto está muy mal en nuestra vida.
Sí. Y bueno, hablar de esto aquí nos colabora un poquito con la terapia, pero sí, es cuando más nos damos cuenta que necesitamos ayuda. Otra forma en la que el ego está dominando tu vida es cuando estás buscando aprobación para sentirte valioso. Recordemos que esa búsqueda de aprobación también viene desde una herida de abandono. Y pues como todo se junta, eso también viene por el ego. Ujú. Sientes envidia o incomodidad cuando alguien brilla más que tú. Ahí también podemos ver que el ego está dominando tu vida. Entonces, los invitamos a ustedes también a que hagan una pausa y que piensen si les ha pasado alguna de estas cosas o en los últimos días o en algún momento de su vida. Y si la respuesta es sí, tranquilo que seguramente no va a ser el Creo que único, fue el eclipse. porque el ego vive en todos nosotros. Nosotros todos estamos hechos de ese ego. Ujú. Todos estamos hechos de esa coraza de creencias, de vivencias, de limitaciones, de miedos. Entonces, Sí, o sea, el que no tenga eso es porque no ha siempre vivido. tenemos ese ego. Lo importante es que lo reconozcamos y pues le demos manejo. ¿Cómo nos relacionamos sanamente con el ego? Una de las prácticas podría ser observarlo. Y observar lo que es, hacer esa, ¿cómo se llama? Como sintetizar esas emociones. Cuando sientas enojo, cuando te sientas orgullo, cuando sientas orgullo, no es orgulloso, cuando sientas orgullo o cuando te compares, pregúntate si esto viene de mi ego. Sí. Entonces, hay una cosa que es muy importante que nos puede ayudar a trabajar con el ego y es cuando el ego está por el lado oscuro, cuando el ego está en su parte buena es, Luz o claridad. nosotros podemos tomar decisiones o podemos tener acciones con dos intenciones. Si las hacemos desde el miedo, que el miedo es parte del ego, eso nos va a dar un aprendizaje. Y los aprendizajes son dolorosos. Cuando nosotros tomamos esa acción y la tomamos desde el amor, lo que vamos a hacer es a disfrutar, vamos a sentir es plenitud. Entonces ahí es cuando estamos viendo la parte buena del ego. Pero vale la pena que hagamos esa pausa y la sentamos porque nosotros lo sentimos. Si sentimos miedo, el miedo viene acompañado de rabia, viene acompañado de resentimiento, viene acompañado de muchas cosas y eso va a doler. Entonces es un aprendizaje. Es que realmente el ego sano viene siendo el que permite que la vida fluya, ¿sí? En el que, bueno, hoy llovió por algo, ¿sí? En el que me pasó esta experiencia con esta persona, me pasó por un aprendizaje. Ese viene siendo el ego sano, el que es el maestro. Mira que este fin de semana me pasó algo curioso y tiene que ver también creo que con el ego, sí. Tuve que ir a hacer una vuelta a Movistar porque me había quedado sin datos y yo llegué y la gente como que no había una organización en el lugar donde había una persona que le asignara a uno los turnos. Me dijo un muchacho, ay, hágase en la fila que ahí la atienden. Y la china que estaba atendiendo se sentó a atender otro huevón que llegó ahí X. Y empiezo a llenarme de odio, porque detrás de ese llegó otra viejita. Y me le fui yo a la vieja y le dije, venga, pero o sea, usted está entregando turnos, ¿quién está entregando turnos? Entonces yo dije, ay, pucha, esto, si yo sigo con esta actitud, esto se va a complicar. Voy a respirar y dejar que las cosas fluyan como el agua y que pase lo que tenga que pasar. Me entregaron mi turno y la verdad la persona que me atendió fue muy querida. Pero seguramente si yo me hubiera seguido como enmarañando, como en el miedo y como en la rabia, como en el, esta vieja tiene huevo, seguramente hubiera hecho la experiencia muy incómoda y muy harta. Y seguramente no te atienden de igual forma. Exacto, porque de pronto no hubiera llegado como con buena actitud Con frente buena al actitud. muchacho ni nada, entonces también le habría amargado al tipo. Pero al mira turno que y todo. eso es lo que tú dijiste, es un muy buen ejemplo y así funciona. Realmente así deberíamos funcionar, ¿sí? Ujú. Que el ego Siento permitir que la vida fluya sin Mira. necesidad de como que necesidad de tener el control, necesidad de estar controlándolo todo, de juzgarlo, no. Simplemente aceptando que la vida es así, Así y es. permitir que fluya. Exactamente. Otra forma de relacionarnos sanamente con el ego es como practicar la humildad. O sea, aceptar que siempre hay algo por aprender. O sea, no creer que siempre tenemos la verdad absoluta, que porque conocemos mucho de una parte, así conozcamos mucho de algo, siempre va a haber vamos a algo que aprender. ¿Sí? Incluso yo creo que lo podemos aprender de personas que ni siquiera saben del área en la que nos desempeñamos, porque la persona puede hacer alguna pregunta, puede hacer alguna propuesta y ya sencillamente vamos a empezar a aprender.
Entonces sí es como tener ese nivel de humildad. Gorda. Aquí está, era como pueden darse cuenta, se le ven los triangulitos y se le ve la trompita y está molestando a Dante. Déjala quieta. Otra forma de relacionarnos sanamente con el ego es escuchar más. Entonces, no siempre se trata de que tengamos la razón, sino también es abrirnos a la visión de otras personas. Sí, lo que decíamos, o sea, no siempre tengo la verdad absoluta, ¿no? Cada quien lo está mirando desde su propio punto de vista, desde su propia creencia, desde sus propias vivencias. Aceptar la vulnerabilidad, o sea, no necesitamos máscaras para ser amados o respetados. Entonces, ser Ya vamos a auténticos. hacer un corte acá. Era, por favor, no nos estás permitiendo concentrar. Marica, no estás colaborando, weón. Era. Ya, deja al niño quieto. Era, por favor, maneja tu ego. Date No. no, que fluya, que fluya. Es un ejemplo del ego. Era, ya no seas cansona. Y ese tema de máscaras es súper importante porque de pronto sí solemos también como tenerlo, ¿no? Como que Ay, si no, queremos troleala porque me perdí por culpa de él. aceptar la vulnerabilidad, o sea, no necesitamos máscaras para ser amados y respetados. Por ejemplo, aquí viene otro caso de una entrevista que le hicieron a Andrés Parra, que es un actor. Sí. Y este hombre decía, si usted se va a conquistar a alguien y esa persona le dice, pongamos el caso hipotético, nosotras con un man. Entonces al man le gusta, por ejemplo, jugar billar. Y a nosotras no nos gusta jugar billar. Pero nosotras para estar con él, no, genial, el billar, lo máximo. Y al comienzo es chévere. Pues uno acompaña al fulano. Y bien, y eso es una máscara que ya empezamos a adoptar. Pero en algún momento nos vamos a mamar del plan del billar. Entonces, De hecho, él en No, todas sus nada, entrevistas está siempre ego. dice, uno tiene que ser auténtico, Ujú. ¿sí? O sea, no, yo soy como soy, y es verdad. O sea, uno es como es, y va a llegar personas que quieran estar con usted, amistades, familiares, Sí, su que le pareja. gusta la forma de ser Porque me suya. parece chévere. A mí me parece que Diana es chévere porque es alborotada, es alegre, sí. A mí me encanta la personalidad de ella. Y Ay, esa es su pero- forma de ser. Mm. Y por eso eras así. Por eso acá tenemos a una perrita alborotada intensa. Otra manera Mi amor, de relacionarnos sanamente con el ego es trabajar en el propósito. O sea, hacer las cosas no solo por reconocimiento, sino porque realmente tienen sentido para ti. Porque nos nace hacerlos, ¿sí? Y aquí también viene algo importante y es, no siempre el querer ayudar a alguien es querer meter la mano para colaborar. A veces nosotros también podemos ayudar diciendo no, hoy no te voy a apoyar. Y así también podemos hacer que alguien... Poniendo límites. Ajá. Ujú. Entonces eso también es una manera de relacionarnos con el ego porque eso tiene un propósito. Les vamos a poner un ejercicio práctico y es que la próxima vez que discuta con alguien, en vez de buscar ganar, pruebe preguntar, ¿qué opinas tú? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? El ego querrá resistirse, pero pues ahí empieza el tema de la libertad. Sí, la libertad de soltar el control. Ujú. ¿Sí? De no siempre yo tengo la razón, ¿no? Sino que también que todo fluya como tenga que fluir, que fluya, que flaye como tenga que flayar. Ya como tengo que Así dice, que fluya como tiene Sí, que porque fluir, yo que como digo flaye una como... cosa, como yo digo una cosa también digo la otra. Es como todo. Hay cosas que ni que. Qué tachimuestro. Que fluya, que flaye. Que se vaya lo que se tenga que vaya. Pero mira que haciendo reflexión de lo que estamos hablando, de lo poquito que hablamos antes de llegar, de empezar a grabar, todo como que nos encaja, ¿no? Es como permitir que la vida fluya, ¿sí? Y a veces, muchas veces desde mi ego, actúo, como yo decía, cuestionándome y comparándome con los demás, venga, o sea, ¿qué estoy haciendo? Si estoy avanzando, no estoy avanzando, como con ese estrés de que las cosas se den rápido, ¿sí? Soltar el control. Exacto. Pero entonces de eso habla el ego como en la parte espiritual, ¿sí? De permitir que la vida fluya y de saber que las cosas pasan por algo en un momento preciso. Y yo anoche escuchaba
algo que estaba mirando para hoy y yo decía, suena tan fácil. Suena tan fácil, dame la sabiduría. Pero me cuesta tanto. Sí, es que nos cuesta mucho. Sí, claro. Sí, a veces uno lo habla de la teoría y desde la teoría suena muy chévere. Pero cuando estamos en el proceso, estamos en la vivencia, uno dice, uy, no. Es más, si hacemos si hacemos un repaso de lo que acabamos de decir y de todo lo que hemos hablado, son más las historias que tenemos donde el ego nos ha dominado que donde nosotros fluyamos y dejamos fluyar. Sí, son más las historias donde el ego ha dominado. Claro, ¿Sí? por la misma forma en la que nosotros quedamos, Bueno, en la que nos construimos, en la que nos Pero- formamos. Y también es por la edad que estamos viviendo, ¿sí? Que donde nosotros queremos como que, ay, acelerar las cosas, es que las cosas se den, ¿sí? Hay personas, lo digo, pues vamos a decir, por mi mamá, por personas cercanas que tengo, donde ya le dicen a uno, no, relájese, tranquila que las cosas van a llegar cuando tenga que llegar. Mi mamá tiene una frasecita que la odiaba y decía, el tiempo es perfecto. Y yo decía, ¡ay! Pero hoy en día sí la Ahorita entiendo. sí lo está entendiendo. Ahora sí lo estoy entendiendo. ¿Segura? Y las personas, una cosa es que lo entiendo, otra cosa es que lo pongo Que lo en práctica. interiorice. Exacto. Ujú. Bueno, se empieza por algo. Sí, claro que sí. Pero entonces al punto que voy es eso, y que en algún momento de la vida vamos a llegar como esas personas que realmente entienden que no hay que vivir con afanes, sino que esperar que las cosas fluyan en su momento. De acuerdo. Bueno, vamos a empezar a hacer un cierre. Sí, porque tienen todo lo que tienen acá. En, en frases, el ego es como una armadura, puede protegernos, pero si nunca nos la quitamos, también puede aislarnos. No se trata de eliminar el ego, sino de reconocerlo y ponerlo en su lugar. El yo que muestras al mundo no es todo lo que eres. Detrás del ego hay algo más auténtico, más libre y más humano. Detrás de él. Así que la invitación de hoy es a mirarlo de frente y sin miedo. Y a preguntarnos quién soy yo cuando el ego calla. Ujú. Y desde dónde estoy eligiendo. Si desde el ego sano o desde el ego malo. Porque pues ego siempre vamos a tener. Sí, Ujú. siempre. Lo importante es que lo reconozcamos y que una vez más recordemos lo vemos como un maestro. Sí, entonces que todo fluya, que todo flashe. Que fluya lo que tenga que fluyar. Y que se vaya lo que tenga que vaya. Somos como muy risueñas en este capítulo. Bueno, la intención es lo que siempre les digo, compartan con este capítulo a las personas que crean que les puede servir. La verdad es importante pues que no nos quedemos con este contenido, sino que lo compartamos para que todos crezcamos en comunidad y nada. Escúchenlo una vez más. Acuérdense que aquí quedaron unas preguntas bien interesantes que vale la pena que se respondan y nos las compartan en los comentarios, porque esos comentarios siempre nos ayudan a crecer. Acuérdense que estamos viviendo con propósito. Esto es Raíces y Alas. Que fluye, que fluye.